Las historias de vida son mapas invisibles que muestran no solo lo que una persona ha vivido, sino cómo ha aprendido a transformarse. Cada experiencia redefine quiénes somos. Escucharlas y contarlas nos recuerda que nadie camina solo y que al final, e independientemente del modo, toda historia de vida es extraordinaria. Bienvenidos al podcast En Modo Nati. Hola, bienvenidos al podcast En Modo Nati, donde contamos historias de vida cotidianas que independientemente del modo son extraordinarias. Hoy en el 7º episodio vamos a hablar de un tema que toca muchas fibras, que muchas personas lo hemos atravesado y que a veces no sabemos cómo transitarlo. En este 7º episodio estamos en modo duelo con propósito. La invitada que tenemos para este tema es una mujer que conozco a través de su unidad productiva. Es un negocio, un emprendimiento de velas con propósitos, son muy bonitas, tienen un significado muy interesante que ella más adelante nos va a contar. Janet, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Nati, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por traer a la metamorfosis del alma a este momento tan especial. Bueno, entonces para empezar a hablar de esa metamorfosis, iniciemos en modo contexto. Bueno, Janet, entonces iniciemos contándonos cómo empieza todo este proceso de metamorfosis en tu vida. Mira, Nati, hubo un momento donde mi vida se tornó inmediatamente en oscuridad. Fue en el proceso de que mi esposo fallece por un accidente de tránsito y me toca que tomar decisiones inmediatas. Una de las decisiones inmediatas es salirme de trabajar de la empresa en la cual yo estaba para poder cuidar de mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía 3 años, porque para mí era muy difícil yo decir que dejar a mi hijo en cuidado de otra persona y también él estar sin su papá. Entonces empecé a cuidarlo, a maternarlo un 100%. Y después de 1 año y medio empiezo a encontrarme conmigo misma porque dejé de ser la Janet mujer para ser la Janet mamá. Y esto me lleva a encontrarme y a preguntarme que Janet, la mujer, ¿dónde está? Estaba en ese proceso doloroso, de oscuridad, mucho miedo. Janet, ¿por qué no empezamos devolvámonos un poquito y contamos bien cómo fue ese proceso de duelo? Tu familia, cómo estaba conformada, tienes otro hijo, entonces contemos un poquito por encima cómo estaba constituida tu familia y ya cómo fue lo de la muerte de tu pareja. Bueno, tengo 2 hijos. Uno tiene 22 años, él es hijo pues de mi primera pareja. Luego cuando él tenía 8 años yo me casé con mi esposo y después de 12 años viene Manuel a nuestra vida nuevamente, gracias a Dios. Y después de esos 3 años de haber él nacido, mi esposo sufre un accidente de tránsito. ¿Cómo fue de pronto la situación puntual? Él iba pues en su moto y fue un accidente de la moto pues contra un carro, el cual él queda vivo por 8 días. Durante esos 8 días pudimos vivir como un proceso de sanación, de perdón, de entender, porque a veces como parejas tenemos muchas dificultades. Y en ese momento, días antes, perdón, nosotros habíamos tenido un enojo porque me doy cuenta de una traición. Cuando él llevaba a mi niño a la casa, yo estaba con mi mamá, yo no lo miré a la cara, yo fui egoísta, yo nunca lo saludé y ese mismo día él tuvo pues el accidente. Y tuvimos un proceso de sanación durante esa semana, él estando en coma. Le doy gracias a Dios por permitirme vivir ese momento porque yo sé que él se fue tranquilo. También le prometí que iba a ser pues esa mamá 100% para nuestro hijo, para que él estuviera bien. También le puse la voz de mi hijo a sus oídos porque el médico me decía que le hablara porque el oído es el último sentido que se pierde durante la agonía. Y eso hizo que él como que descansara y pudiera fallecer. No fue fácil, porque no fue Claro. fácil, fue un proceso muy duro. El decir, ya no voy a ser una mamá de un 50% porque tengo a mi pareja al lado y apoyarme con ese niño, sino que yo ya iba a ser 100% para ese niño. Y bueno, gracias a Dios, vivo ese proceso durante 1 año y medio, como les acabo de contar, pero
empiezo a vivir ese renacer. Jane, hablemos un poquito, entrémonos un poquito en esas emociones, ese sentimiento, porque entonces acabas de mencionar que días antes de que él tenga el accidente te das cuenta de una traición, ese sentimiento de dolor por el accidente y por el miedo a perderlo, pero también la rabia por haberte dado cuenta de esa traición, de pronto sentimiento de culpa porque como estaban bravos y hablemos un poquito más de esos sentimientos. Total, imagínate que obviamente la rabia. Lo digo Claro. como como mujer. Voy a hablar durante esa semana antes del accidente. La rabia, yo no lo quería ni ver. Yo me fui para donde mi mamá. Estuve con mi mamá durante esa semana. Él ese día antes del accidente fue por el niño a la casa y se lo llevó para la casa de él a cuidarlo porque sí tengo que recalcar, un excelente padre, 100%. Cuando él llega a traerme el niño ese domingo en la tarde, yo recuerdo que yo abrí la puerta y la mujer llena de rabia, como con esa ira, como Dolida. esa mujer fuerte de que es que a mí no me humillan, de que es que mi amor vale, como todo eso, pero yo nunca alcancé a imaginar lo que fuera a pasar Claro que sí, me imagino. minutos después. Cuando me doy cuenta del accidente, creí que era leve, ¿cierto? Tanto que yo estuve como enfrente de las situaciones legales y yo no me fui inmediatamente para donde él, porque yo dije, pues eso debe ser que es una porrión, debe ser alguna cosa, ¿cierto? Pero ya después empezar a hablar también el tema con el niño, porque el niño empieza, mi papá, ¿por qué no me llama? Ay, Y Dios mi mío, qué papá, ¿dónde duro. está? Y yo quiero jugar con mi papá, yo quiero, etcétera, ¿cierto? Todo lo que el Jane, ¿y tu niño, hijo mayor también veía a él como una figura paterna o amigos, o sea, tenían una ellos muy buena sí relación? tenían muy buena relación, ellos súper bien, porque él llegó a nuestras vidas, Santiago tenía 8 años cuando ya nos unimos, pues por el matrimonio, entonces siempre se querían mucho como amigos, pues porque uno no, Santiago también tiene su papá, o Ujú. sea, y toda la vida, y lo mismo pasa con Emanuel en este momento. El hecho que tengamos que el papá no está, no quiere decir que yo le voy a poner otro papá, no, el papá de él va a ser siempre el papá. Entonces, ¿cómo manejaste la situación? Me estabas diciendo que para tener el niño preguntando por su papá, ¿cómo, Me tocó qué que le contarle decías? la verdad, decirle de que papá estaba en el hospital, que se demoraba en llegar un tiempo, pero que siempre que se manejara pues juicioso, y yo ya le grababa videos, mensajes, para poder llevarle a él en el momento de la clínica. Cuando ya nos mandan a llamar a toda la familia de que nos necesitaban en la clínica, yo dije, Dios mío, yo no había hablado con él. O sea, sinceramente, yo estaba así, con esa soberbia, con ese orgullo. Entonces yo dije, pero es que es tan grave que están mandando a llamar a la familia. Ay, Dios. Entonces me fui para la clínica y sale el cirujano y dice, le acabamos de hacer una cirugía, él se nos va, pero él vuelve. Hay algo que a él no lo deja morir. Entonces ahí es donde yo hablo con el cirujano y le digo que si me deja entrar, yo hablo con él. Y ahí es donde vivimos ese proceso de perdón, de sanar, de que me perdonara por la soberbia, por el orgullo, que también lo perdonaba por su traición, que, que estuviera tranquilo, que se dejara amar de ese momento que él estaba viviendo, lo que Dios quisiera, si era para volver con nosotros o si era para él irse nuevamente con Dios. Le pongo los audios de nuestro hijo al oído y él empieza a llorar. Y yo le digo que esté tranquilo, que el niño siempre va a estar bien, que como mamá siempre voy a estar ahí enfrente de él amándolo. Ay, no, Y qué en duro, ese Janet. momento, Me imagino esa escena y me parece tan duro. Pucha. y en ese momento que hablábamos y que fue el perdón, le eché la bendición del matrimonio. Le dije que como esposa le estaba dando la bendición como ese día que el sacerdote nos la dio, pero que estuviera tranquilo. Y en ese momento su máquina que le está llevando todo el proceso de sus órganos cambia de sonido y se nos va. Estuviste ahí presente cuando él se va. Sí, 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 ahí estuvimos. Eh,
Eso era lo que Dios quería. Él me estaba esperando para poder sanar y que él se fuera tranquilo sin ese dolor de pronto en el corazón por la traición. Ay, Dios, no me dejas. Pues me imagino esas escenas, Janet, y sí me genera mucho dolor y me pongo a pensar, yo también tengo mis hijas y no me imagino una escena de esas. Pero bueno, Janet, ¿cómo empieza entonces a aceptar ese proceso? Pues porque yo he leído y uno ve y lo he vivido que en el proceso del duelo hay varias etapas, ¿cierto? La negación, después como la rabia, hasta uno busca culpables, uno pasa a pelea con Dios, luego la aceptación. ¿Cómo fue todas esas etapas por las que empezaste a pasar? Mira, Bella, por ejemplo, lo que como te estaba comentando ahora, yo tenía que tomar una decisión inmediata y era el cuidado de Manuel, Ujú, porque era el cuidado de nosotros, de Manuel, era entre él y yo, claro. ¿cierto? Entonces ya era el cuidado de Manuel y en la empresa que yo trabajaba, pues eran horarios rotativos y yo dije, no, mi niño necesita tener a esa mamá presente. Entonces me enfoqué en esa mamá presente, en llevar, traer, cuidar, que no le falte nada, o sea, como cangureándolo, Ujú. como esa mamá canguro que quiero que ese niño que perdió algo tan maravilloso de su vida, que fue su papá, que no le falte nada con esta mamá. Entonces me concentré muchísimo en él. Y entonces, bueno, estabas diciendo que cuando él estaba en la clínica le contabas que él estaba en la clínica, pero cuando fallece, ya que le decías. Cuando falleció, Emanuel para la guardería. No le conté nada, él todavía creía que papá estaba en la clínica. Durante un mes estuve así. Sí recibía un apoyo profesional de una psicóloga donde me dijo que por qué no lo llevé a la funeraria. Y no quise como llevarlo a la funeraria porque era como para que la gente mirara a mi niño como, ay, qué pesar, Hola, como que sí, empezara de lástima, como a señalizarlo, como, ay, mira el del accidente, ese es el niño del accidente. No quise como vivir no quise que él presentara como ese episodio. Entonces ya después la psicóloga me dijo, no tienes que sentarte y hablar con él porque el niño tiene 3 años. ¿Tú qué recuerdas de tu niñez de 3 años? Y entonces sí me hice esa pregunta y yo no recuerdo, no tengo mi memoria está por allá, hasta esa edad. edad. Entonces me dijo, listo, entonces, porque si le vamos a decir, papá se fue para el cielo, él va a decir, papá me abandonó. Le vas a decir la verdad con un animalito. Con un animalito le vas a explicar y, y que es que el animalito está muerto, este es el proceso de la vida, todos nacemos, todos morimos, todo va pasando por algo. Entonces me encuentro una mariposa muerta y ahí mismo yo dije, bueno, con esta mariposa aquí fue. Entonces me senté con él a jugar carritos, con la mariposita al lado y empecé a decirle, bueno, mi amor, ya papá no está con nosotros, papá se murió, pero papá sigue con nosotros en el corazón. Él siempre nos va a acompañar, él va a estar contigo en el parque, va a estar contigo en la guardería, en el colegio, en cada etapa de tu vida. Él nunca nos te va a abandonar, él siempre va a estar contigo. Entonces, él dice, pero yo no lo veo, aquí no está. Yo le dije, pero papi, está invisiblemente y está dentro de tu corazón. Y hasta hoy ese es el proceso que llevamos con él. Mi papá ya se murió, pero está en mi corazón. Y él ya en la guardería y ya que está pues en la escuela, yo siempre hablo con los profesores y les digo todo lo que vayan a hacer para el papá, que Manuel lo haga y ya hacemos un proceso de que papá, le guardamos todas las cartas a papá que las va a leer, o él también invita al hermanito porque él ya ve como el hermanito, no como ese papá, pero sí como esa imagen ya tan adulta de respeto y de cariño que también lo alcahuetea con muchísimas cosas, entonces tiene ese amor ahí paternal. Sí, tenía duda con respecto a eso, que a veces en las guarderías, pues de hecho uno ha escuchado que en esas ocasiones especiales, cuando falta papá o mamá, hay un vacío en los niños, porque cuando no manejan bien de la mejor manera este tipo de cosas, hay un vacío como peor, ¿cierto? Sí, pero por eso uno tiene que ser muy fuerte y hablarle a él con la sinceridad. Por ejemplo, nos piden que es que tenemos que llevar el cuadro de la familia.
Sí, ahí va el papá. En ese cuadro de la familia va el papá, aparte en un corazón, para Ujú. que él entienda que Incluyéndolos, se sepa que ahí estuvo, que ahí está. Pues claro que ahí está siempre, que está en su corazón y siempre. Entonces yo siempre le pongo una foto y el corazón y ya la mamá, el hermano y él pues aparte. Janet, tú mencionas que hay que ser muy fuerte, pero de todas maneras es muy difícil en una situación de estas que nunca te vieran derrumbada. Entonces, cuando llorabas, esos momentos de angustia, ¿cómo lo Eh, manejabas que el niño no te viera o cómo hacías? yo lloré mucho, mucho, mucho y fue el único momento, fue cuando salí del hospital, cuando lo vi conectado y cuando él ya estaba en ese coma y cuando ya él no falleció, ahí fue el momento en que yo desgarré. Yo sentí que mi corazón se desgarró profundamente y yo dije, Dios mío, mi niño, o sea, yo cómo le voy a contar a mi hijo, cómo mi niño va a crecer sin su papá, pero ese fue el único momento. Pero ya después mi hijo mayor me dijo, mamá, yo no la puedo ver derrumbada porque yo te necesito y Emanuel te necesita muchísimo más. Claro. Entonces fue ahí lo que yo decía, sí, tengo que sacar fuerzas donde no las tenga. No podía verme llorando con mi hijo menor. Entonces lo vivía como en oración, como yo sola. En el momento en que yo me acostaba o en el momento que el niño estuviera en la guardería, era un proceso como pidiéndole mucho a Dios esas fuerzas de que me ayudara pues a salir adelante y sabiendo que me quedo sin trabajo por tomar la decisión de estar con Emanuel, de que no me vaya a abandonar, porque alguien me dijo, ¿usted cómo se va a salir de trabajar y para comprarle unos zapatos, para comprarle la ropa a Manuel, todo? Pero es que no es el dinero para comprar las cosas físicas, necesitamos es la parte emocional, La que es lo que presencia. más lo que más alimenta, claro, el estar presente. Bueno, Jan, entonces sí, vamos ahí. Él fallece, renuncias a tu trabajo. ¿Cuánto tiempo pasa para que tú decides pues como emprender? Durante año y medio me quedo entonces maternando, ¿cierto? Eh, Lleve el niño a la guardería, la comida, hágalo dormir, que lave la ropa, que estemos ahí. En un cuadro estaba enfocada en ese niño. Un año y medio me doy cuenta de que Janet mujer no estaba solo Janet mamá. Esa Janet mujer estaba envuelta en el miedo, envuelta en la oscuridad, envuelta en sin saber qué hacer. Su amor propio En se el piso. derrumbó completamente. Hablando una vez con San José, le digo, bueno, San José, tú has tomado el liderato de este hogar, porque cuando él estaba fallecido, cuando él estaba en su agonía, yo le dije que tranquilo que San José iba a liderar. Y bueno, San José, yo estoy siendo que yo me morí también, porque es que entonces estoy cumpliendo con el deber de ser mamá, pero ¿dónde está el cumplir el deber como mujer, como ese ser humano que tiene valores, que se ama, que se respeta? No estaba. Entonces San José me guía a hacer velas artesanales. Hasta me reí. Dije, velas, jamás en mi vida. Y empecé a emprender por medio de las velas. Pero ¿cómo es esa guía? Pues ¿cómo San José te guía que sean velas? ¿Cómo vas con esa unidad Porque yo productiva? adoro mucho a San José dormido y por medio de un sueño es que veo una llama encendida Qué y bonito. hasta yo le alegué y yo, San José, pero ¿por qué me estás mostrando una llama? Pues ni siquiera la vela, sino solo el pabilo encendido y yo, pero usted ¿por qué me está guiando por medio de una vela? O sea, de un pabilo, perdón. Cuando entonces por allá veo una publicidad, velas artesanales, y yo velas artesanales, ya me va a tocar a mí que obedecer, porque si él me está guiando a hacer velas, Hagámosle. tengo que obedecerle, ¿cierto? Resulta que entré con mucha duda, porque yo decía, no, es que yo no creía en las velas. Con muchísima duda, cuando la profesora empieza a hablar de su historia y se enfoca que ella también es mamá y cuida a su hijo y se dedicó a hacer velas artesanales para poder salir adelante. Y yo, ah, bueno, me estás guiando, San José, le decía yo. Ella hace una rifa y me ganó una Sagrada Familia En en vela. forma de vela.
Y yo lo que nunca me gano nada, me gano esa vela. Entonces, más eso me confirma que San José me está guiando hacia el camino correcto. Pero más que emprender en las velas fue la transformación que empecé a sentir por medio de la cera para convertirla en luz. Ahí es donde empieza como ese proceso de mi sanación. Cuéntanos un poquito más. Entonces, tomaste la primera clase de velas, te encarretaste de Yo me una. encarreté, empecé a aprender a hacer todo lo que son las técnicas de las velas y estábamos para mayo del año pasado. Eso fue el año pasado, entonces era el boom de Día de Madres. Ujú. Entonces ya las ventas, entonces ya empecé a ver que las clientas empezaron a comprar y todo, pero es lo que uno como persona se prepara energéticamente para poder hacer la creación. Se proyecta, claro, importante. Porque yo no puedo estar, o sea, mi ánimo es muy importante para yo poder hacer una vela. O sea, yo no puedo, si yo estoy triste me va a quedar fea, no Como va el a tema de la estar energía. la tema, exacto. Entonces, tiene que estar el amor, la disposición, que nadie me interrumpa porque estoy interactuando. Entonces, es como esa amiga, se convierte, la vela se convierte esa gran amiga que nos escucha, que está sanando, que está recibiendo todo lo que uno tiene desde acá del alma, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, cuando empiezo a descubrir que me llega a mí la cera a mis manos, la empiezo a transformar en el fuego, a empezar a moldearla, el pabilo, aquella es luz, empiezo a descubrir que esa es mi alma. Mi alma estaba dura, Apagada. apagada, sin razón, sin una motivación, sin nada, y empieza ese corazón a empezarse a transformar, a encontrar su camino. Y es ahí donde ese emprendimiento nace, que se llamaba en ese entonces Metamorfosis, nace en el proceso de la mariposa, porque la crisálida fue ese proceso de dolor, pero lo viví en silencio, lo viví en esa oscuridad, como lo vive la mariposa, pero dejo que esa crisálida se desarrolle y ya empieza después la mariposa a emprender su duelo. Qué lindo eso, Janet. Ujú. Janet, entonces tú empiezas con ese emprendimiento y te sanas, pues digamos, haces una especie de sanación, ese duelo y transformas esa historia en algo positivo y más bonito. ¿Cómo a través de tu emprendimiento también estás ayudando a otras personas como a que escuchen tu historia de vida y a que también traten de transformar su historia? Vean, Nati, lo que pasa es que ahí es donde empiezo a reconocer mi historia, ¿cierto? Si uno empieza a emprender desde el hacer y no desde el ser, créame que el emprendimiento no va a tener un foco. Entonces empiezo a reconocer la historia, a reconocer de que esa Janet estaba muerta, de que estaba así opaca en esa oscuridad y empiezo a entender de que la luz, o sea, la vida tiene un camino lleno de luz y yo quiero también reflejar esa luz. Muchísimas personas viven procesos, ¿no? Duelos, pérdidas materiales, hasta laborales, X o Y, ¿cierto? Pero debemos buscar el para qué para poder llegar como a ese ciclo o a ese propósito que tiene la situación que se vivió. Y me encanta es porque ya por medio de las velas le llego a las personas por medio del mensaje de la metamorfosis, de la transformación, de que así como una oruga vive el proceso de la crisálida, ella no sabe en qué se va a convertir. Y ella cuando empieza a desplegar sus alas se convierte en una hermosa mariposa. Entonces la metamorfosis no solo es un proceso biológico, es un proceso también que se da a nivel del alma, de cuando decidimos transformar nuestra vida, de que ese dolor o esa situación sea un proyecto, sea un proceso muy lindo para el propósito y no quedarnos ahí en ese dolor, en esa tristeza, siempre latigándonos, siempre con el dolor. No, es mirarlo positivamente e ir a otras personas a decir de que si yo fui capaz de salir ahí, esas otras personas también pueden salir de ese proceso.
Yo he sido, o sea, abanderada de ese tema porque también estoy convencida y siempre lo he dicho que cuando uno toca a fondo no es sino para coger impulso, para salir a la superficie con más fuerza y con más ganas. Total, Nati, es que la vida le tiene a usted escrito absolutamente todo, pero es usted cómo lo vaya a vivir. O sea, nosotros tenemos un manual. Dios nos entregó el manual. Mira, este es el camino de tu vida. Tú decides cómo lo quieres vivir, ¿cierto? Por eso tenemos el libre albedrío. Pero si me voy a quedar en el dolor, entonces ahí me voy a quedar muerta, que pasen los años, la vida, y ya ne allá, tirada en esa oscuridad. No, tenemos que salir adelante y alzar Ayudarse. nuestra voz y llevar el propósito. Claro, ¿no? Y uno ayudarse también y obviamente no, uno no minimiza las emociones de los demás porque nadie sabe cómo va a ser el duelo para ti, para mí, de un hijo, de un esposo, de un amigo, una amiga, nada, ¿cierto? No, total. Pero sí es Y importante uno ser consciente y empezarse a ayudar. Pues yo no sé en cuánto tiempo y todo, pues yo sufrí hace 6 años la pérdida de mi papá y fue muy duro. Y uno entiende que el proceso de vida, digamos las personas mayores, pues uno lo tiene así, los mayores van muriendo, pues que es como uno lo ve. Y nadie tiene analizado el tema de la muerte tan a profundidad como que digamos, bueno, ya se fue en paz, no, o sea, digamos que es algo muy difícil de aceptar porque quedamos muy apegados a los recuerdos, a lo que esa persona era, entonces no es como tan fácil de digerir. claro, y por ejemplo, yo tenía hasta la foto del matrimonio, o sea, la foto en la habitación del niño, todo eso lo quité. ¿Por qué? Porque es volver a nacer, es Con tu volver a nueva continuar realidad. con mi nueva realidad. Está el recuerdo, sí, es que uno nunca lo va a olvidar, pero no voy a vivir con el dolor. Sí, claro. Es eso. Es entender tu nueva realidad y ya el día de mañana cada día traerás su afán, pues. Total. Janet, para ir combinando esta historia tan bonita que nos compartes el día de hoy, ¿cómo estamos con ese emprendimiento? Porque por ahí te vi en una entrevista, ¿qué más ha pasado con, que ya no se llama Metamorfosis tampoco? ¿Cómo se Exacto. llama? Bueno, el año pasado, con todo este tema de la transformación, uno aprende a entender de que de las personas que tú te rodeas, eso vas a ser tú, ¿cierto? Entonces, de las 5 personas positivas o con las que tú estés, tú eres la sexta. Las velas me llevaron a mirar más allá de solo hacer velas, entonces ser luz hacia las personas porque me encanta llevarle ese mensaje a las personas de que sí podemos, de que sí se logra. Llego a empezar a hacer talleres, a educarme también a mí misma desde el crecimiento personal, desde el amor propio, desde saber que primero debe ser yo para ser para mi hijo, porque la mamá que estaba anteriormente no era la mamá que él merecía, porque era una mamá que no tenía amor, era una mamá que solamente le estaba dando desde la carencia. Entonces empecé a enfocarme mucho en esos temas de liderazgo, a aprender a conocer muchísimas mentoras y esto me ha llevado a enfocarme mucho en mí para poder dar. Entonces conozco personas que me han llevado a entrevistas, a revistas internacionales. También aprendí, también me llevaron a hacer un libro que sale ahorita en octubre, se llama Historias de alto impacto y mi capítulo se llama Metamorfosis desde el alma, porque es esa transformación de esa mujer, de esa oruga que estaba viviendo ese proceso de crisálida y puede volar, puede entender de que no se quedó ahí en ese proceso, sino que vio mucho más allá del vuelo. No, súper, Jane, qué historia tan bonita y de verdad que llega al alma y que bacano ver que no te quedaste ahí, eso que mencionas tan importante porque es que somos lo que proyectamos, ¿cierto? Entonces a veces a uno le dicen no seas egoísta por pensar solamente en vos, pero es que si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar bien con mi familia, con un papá, con un esposo, con unos hijos? Total, yo cómo voy a estar herida, o sea, yo qué amor le voy a dar a mi niño si yo no lo sentía en mi corazón, o sea, es que yo no estaba siendo una mamá física, pero no esa mamá emocional. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba la llana emocional. Entonces, ahí es donde empieza a vivir ese proceso, a reconocer la historia, porque a veces no es fácil reconocer la historia, abrazarla, amarla, sanarla y perdonarla. Y esa fue mi historia, ese duelo me hizo despertar para continuar la vida. Pero esto nos ayuda a que si yo estoy bien,
las personas que están a mi alrededor están súper bien y están también sanas. Así es, Janet. Bueno, Janet, muchas gracias por compartirnos este pedacito de tu historia y de tu vida. Ahora vamos a pasar a la sección de Modo Chismes, donde hacen preguntas la audiencia y la comunidad que tenemos alrededor de Modo Nati. Bueno, Janet, Modo Chismes, tenemos un grupo focal en Modo Nati donde hacemos preguntas relacionadas con el tema que se está hablando. Entonces aquí tenemos unas preguntas que han hecho pues en ese grupo focal. Bueno, entonces, Janet, ¿cuál fue el peor momento de ese duelo? Que vos digas, ese fue el más doloroso. El peor momento fue el haber llegado a la clínica y encontrarme que él estaba conectado y el no haberle pedido perdón en vida. O sea, ahí estaba en vida, sí, pero el poder haber escuchado también sus palabras, el haberme perdonado y el decir, Dios mío, no alcanzaba a dimensionar como ese proceso de que me imaginé que era un accidente normal, pues de que Cualquier se iba cosa a leve. aliviar, algo leve, a decir pues ya la parte tan grave que él estaba y el alto de mortandad que ya se encontraba, porque el cirujano me había dicho, él ya lleva el 89% de mortandad, él puede fallecer dentro de las próximas 3 horas. Entonces para mí fue el proceso más fuerte, fue el desgarrar y el entender que ya nos teníamos que separar. Claro, y más como pensaste que fue cualquier cosa, no dimensionaste todo esto. ¿Hiciste algo motivada por el duelo? Algo que tú no hubieras estado acostumbrada a hacer de pronto por el dolor, la rabia, de pronto, no sé, un golpe, algo. No, me encerré mucho en mí misma y me dediqué fue a maternar. O sea, ese fue como el proceso, el estar encerrada dentro de mí y mi hijo el 100%. Ay, ese fue tu refugio, porque hay Ese personas que fue se mi refugian en el alcohol, hay un montón de Claro, y situaciones. empieza el proceso también ya legal, entonces que vamos a audiencias, que tenemos que ir a ir a sacar documentación, entonces todo ese proceso es tan pesado energéticamente, que era como enfocada solamente en ese cuadro, o sea, mi hijo, el proceso legal, Janet y ya, o sea, no tenía ninguna otra motivación, es que no tenía motivación de absolutamente nada. Entonces así lo supe, así lo enfrenté. Ya que mencionas el tema de la audiencia y todo eso, ¿en qué para? Porque tengo entendido que él tuvo la culpa. ¿Fue con otra moto, con otro carro? ¿Cómo fue Fue con otro vehículo, pero fueron culpables los dos. Ah, ok. Entonces ya la parte de abogados y todo ese tema, ellos dicen, no, venga, continuemos, mire que es que eso se puede ir más allá. Y yo dije, no, ya. Cuando yo veo el Pues como una video, especie de indemnización o algo, ¿o qué? ¿Buscando qué? como buscando algo que no va a haber. O sea, si uno es inteligente, uno dice, no, que va a ir a buscar nada. Porque cuando yo veo el video del accidente, al ver que él pasa pues derecho y no hace el pare que le correspondía a él, yo dije, no nos quería, o sea, no nos amó, o sea, hasta ahí dije, yo no voy a cargar con este dolor, no voy a cargar con algo que él mismo ocasionó, porque él hubiera podido parar 2 segundos, 3 segundos para que el vehículo pasara, pero él ¿qué hizo? Pasó derecho. ¿Y por qué dices que el otro vehículo también tuvo la culpa? Porque iba a una velocidad muy alta. Ah, ok. Entonces, con todo ese tema de audiencias y todo, se llega a la conclusión de que los dos fueron culpables. El vehículo por su velocidad y él por haber saltado Una señal de paro. una señal de tránsito. ¿Has salido con otras personas después de la muerte de tu pareja? No, en este momento estoy muy enfocada en sanarme, en amarme, en pensar muchísimo en mí para atraer personas sanas a mi vida. Entonces, en este momento es limpiándome, como esa belleza interna que uno debe tener para recibir y atraer esa persona que va a llegar, que espero que no se demore, pero sí. Y que llegue la misma, que esté igual que tú. Ah, también, sí, claro, uno ya, sanando y preparado para algo cuando bonito. uno ya empieza a hacer ese proceso de sanación, reconocer la historia, escribirla, porque el escribir el libro de mi vida, me di cuenta de muchas heridas que uno tenía, entonces es ahí donde uno dice, yo me voy a sanar, pero también que llegue esa persona sana para la vida. Sí, sí, ahora no hay forma, pues uno bien sano, pues para ayudarle al otro, ayudarle al ya. otro con los traumas, no, como que cero, no. ya eso sí, no. Ya. Bueno, ahorita pues como ya mencionaba en repetidas ocasiones que ya das charlas, ayudas a otras personas con su propósito y a transformar como sus historias, ¿algún caso de alguna mujer que te haya tocado, que de pronto haya vivido lo mismo o peor, o otra historia que te haya tocado?
Sí, mira que cuando voy a acercarme pues a ese grupo de mujeres donde me invitan, llevo siempre un taller muy lindo que es sanando desde la niña interior. Y es allí donde reconocemos que a veces cargamos con algo de papá y mamá. Y encuentro una chica donde ella estaba cargando un luto, un duelo de hace 16 años, donde ella no era feliz por estar siéndole fiel a esa pareja, también era su novio, y ella no era feliz, estaba completamente destrozada su alma. Yo la sentí que entregó su corazón allá en el ataúd con esa persona y empieza ella a vivir como ese proceso de que ella quería ver también la luz como la viví yo y empiezo a acompañarla, a decirle qué es el proceso que debe hacer. Obviamente son procesos diferentes, pero son similares al cual yo la puedo enfocar como yo misma me enfoqué, como buscando ayudas profesionales, estando con las personas positivas a nuestro lado. Porque si yo estoy llore y llore por la tristeza de la pérdida de un ser querido, pero las personas que están a mi alrededor también lloran, también se quejan, ese va a ser el resultado. No voy a encontrar un camino de luz, sino que me voy a quedar en la queja, en el dolor, en el sufrimiento. Y tanto eso, Janet, porque tú me hablas de año y medio donde empezaste a trabajar en ti, ella lleva 16 años en esas. 16. De pronto uno por omitir sentir, porque es más fácil Claro, uno tragarse los sentimientos y pasar como si, pues como hacer que si no pasara nada, pero mira que todo tarde que temprano va haciendo su mella. claro, Nati, es que yo no voy a decir que yo lloré profundamente y Claro. desgarré en el momento de la agonía y cuando él fallece, pero después de conocer la historia, eso fue también otro caos, o sea, eso fue duro enfrentarme al espejo y enfrentarme con la otra yo y decir, bueno, ¿vas a quedarte en esa oscuridad o quieres salir? Pero si voy a dar el paso, tengo que reconocer el dolor, reconocer esa oscuridad, ese miedo y no dejarnos vencer y que eso nos abrace. ¿Qué es lo que nos tiene que abrazar? Los sueños, las metas, las ganas de salir adelante, dar ese paso firme. No son corriendo, sino paso a paso vamos creciendo. Poco a poco. ¿Tuviste miedo al emprender? No, porque como fui guiada por Son muy San creyentes, José, sí, claro. sí. Un salto de fe. Entonces, sí. Ah, no, es que él es el patrón. Como fui guiada por él, yo ¿qué hago? Obedecerle. Eh, Obviamente empiezan las preguntas, que cómo así que velas, es que usted cree que es que eso a usted le va a dar ganancias, pues, y va a salir adelante, va a comprar. Sí, ¿para qué? Pero más que la parte física, es la parte emocional que se transformó por medio de las velas, y eso es lo más ganador que yo puedo tener en este Y momento. el tema económico es importante, pero también el propósito de ayudar a los demás, que lo manifestabas. Claro, es que no La es, ganancia. exacto, no es yo no hago velas por hacer velas, yo todo lo hago bajo pedido. ¿Y con qué intención? Me dicen, es que cumpleaños X o Y persona, le pregunto qué tan allegada es la persona. ¿Para qué? Para llegarle con el mensaje de transformación por medio de la luz, o sea, por medio de la tarjetica, por medio hasta del mismo empaque, o sea, todo tiene que ser muy Alineado, intencionado. alineado a la persona que va a llegar la vela. Si a mí me dicen, Jane, quiero un ramo de este color, ese mismo que tú le hiciste a esa persona, no soy capaz, o sea, yo solo hago un color específico. Similar, sí, pero todo sale es específicamente para cada persona. No, y yo creo mucho en eso, en las intenciones que tiene uno, de hecho, pues la vela o los regalos que uno dé, uno pensar en esa persona, que si le gusta, no, con el amor, la intención. Y Y más también, Nati, que es que ahí se está transformando, es un pedazo de mi historia. O sea, ujú, no es una vela por ser vela, sino que ahí va también esa parte de historia de Janet positiva, de que Janet llega a hacer la vela en esa oscuridad, en esa tristeza, en ese dolor, sin saber qué iba a hacer con su vida, pero por medio de la vela ella se transforma y renace a seguir con su propósito de vida y es llevarle la luz
del alma a muchísimas personas, que es lo que más me encanta. Y ese es como tu valor agregado, tu plus, porque uno dirá, bueno, venta de velas hay muchas, y todo el mundo vende Exacto. velas, pues no es lo mismo uno ir a un almacén de cadena y venga, páqueme 3 velas y vea para todo el mundo a conocer la historia, a mirar hasta la energía cuando las elaboras, que ahorita lo mencionabas, esa intención tan bonita, Claro, y con el propósito. amor, claro, de que si yo estoy bajita de ánimo, yo no toco la cera, o sea, cero, o sea, me saco ese rato para mí, me voy y medito, me encuentro conmigo misma y Te ya preparas cuando yo para. está, exacto, cuando yo ya sienta que ya estoy siendo consciente, la llané que es, ahí sí me dedico a hacer el pedido que tenga en ese O sea momento. que estas velas miren, les muestro las velas la vela y el regalito que me trajo Janet, están con toda la energía para mí entonces. Los Total, colores, los desde que la colores. fabricas, el mensaje está súper lindo, no se lo leo porque está un poquito largo, pero está muy bonito. Si quieres, Janet, muéstrala y enfócala más en la cámara para que las personas lo vean. Es algo demasiado bonito y el tema, yo sí creo en las energías plenamente. Y siempre va con la mariposa, porque la mariposa es la que me Hablemos de representa. eso, ¿cómo pasó? Porque ahorita me mencionabas, era metamorfosis. Hablemos bien de ese cambio de nombre, por qué surge y le dio más identidad, pues, como a lo que realmente quería, ¿cierto? Exacto, entonces, Antes se llamaba. velas artesanales nace como metamorfosis, ¿cierto? Vivir ese proceso de oruga, crisálida y empezar a volar por medio de las velas. Ujú. En ese proceso también vive la transformación del nombre. No se llama metamorfosis, sino que pasa a llamarse Nelia, porque Nelia, Janet, es el nombre de Janet, donde ya se convierte, Se transforma. se hace una transformación del nombre y encontramos a Nelia. Entre Nelia también dice la palabra vela. Entonces ahí es donde encuentro de que Metamorfosis vive su transformación, pasa a ser Nelia. El logo también tiene una parte del ala de la mariposa y le adjunto Metamorfosis de luz, para no dejar a Metamorfosis solo, que fue el que nació, sino que venga y haga el acompañamiento conmigo. Entonces es la transformación de Metamorfosis fue esa Janet anterior y pasa a ser Nelia, que es la La Janet de ahora. transformadora. Qué lindo eso. ¿Cómo estamos en Instagram? Así. Nelia, Nelia. Metamorfosis de luz. Nelia, pero entonces es Nelyha. Metamorfosis de luz. Bueno, ya están las preguntas que teníamos pues por nuestro grupo, de parte de nuestro grupo focal. Ahora pasamos a modo sin filtro. Bueno, Janet, el modo sin filtro es donde nuestra persona invitada nos cuenta una verdad sin filtro o una situación que hayas experimentado o sentido y que a veces no lo exprese uno como en lo cotidiano. Bueno, una verdad sin filtro que tengo en mi vida es de que cuando a mí me hacen la invitación a escribir la historia de vida para ese libro que va a salir internacionalmente ahora en octubre, empiezo a escribir desde el duelo. Pero hubo algo que me llevó a escribir desde la niña, a reconocer a mi papá, a mi mamá y a mis dos hermanos. Y en ese trayecto de la historia me doy cuenta de que yo tenía la herida del abandono. ¿Por qué la herida del abandono? Porque me doy cuenta de que el padre de mi hijo mayor nos abandona, hubo una traición mientras que yo estaba en el embarazo. Y con mi esposo me doy Lo mismo. cuenta que vivo la misma situación, de que me doy cuenta que hubo una traición y ahí es donde descubro que tenía la herida del abandono porque mi papá estuvo presente físicamente en el hogar, pero no estuvo ejerciendo esa labor de papá amoroso, tierno, El apoyo emocional. proveedor, apoyo emocional, todo eso. Entonces ahí descubrí de que yo estaba buscando en el hombre esa imagen paterna, más no esa imagen de esposo, de ese hombre ideal para una mujer, de ese compañero de que caminemos juntos de la mano, sino que estaba buscando era un apoyo, un compañero, Figura una paterna. figura paterna, exactamente. Tanto eso porque, bueno, digamos que ahora nos venden mucho la idea de sanar, sanar, sanar. Y uno dice, yo estoy cansada de tanta sanadera, entonces sane a mamá, sane a papá, que el lado masculino, que el derecho, que la rodilla. Y uno dice, ay, no vení. Pero realmente sí hay cosas que cuando uno lo hace conscientemente, uno sí se da cuenta que hay muchas cosas que sí tenemos que sanar para, o sea, cortar esas lealtades y empezar como otra vez
a fluir nuevamente, porque es que se acostumbran a lo mismo y uno se da cuenta que está cargando con un montón de cosas hasta de nuestros antepasados y eso sí es muy real. Sí, Nati, pero por ejemplo, todas esas terapias de sanación, yo las he vivido, sí, pero es que no es lo mismo de que vamos 10 personas a las terapias y hablan de un tema, pero las 10 personas no estamos viviendo las mismas heridas o los mismos encuentros o lo mismo que estamos cargando, no. Entonces es usted solita como persona, sentarse, empezar a escribir, o sea, con eso del libro, cuando yo cogí el lápiz y empecé a escribir y empiezan las heridas a llegar a mi vida, yo misma las empecé a reconocer y a decir, sí, o sea, yo estoy atrayendo Hacerlo consciente. hombres equivocados a mi vida porque no fui consciente, porque lo estaba buscando era en la figura paterna. Entonces es amar a mi papá, reconocerlo, perdonar. Él tenía su historia de vida, yo no lo tengo por qué juzgar, pues yo tengo que construir mi historia. Entonces no es las terapias, pues ir a un montón de terapias donde van muchísimas personas, sino es la terapia que yo misma internamente tomo la decisión de hacerme, reconocerla. Llorar, esas páginas, esas hojas eran llenas de lágrimas, pero ¿qué le hace? ¿Pero por qué? Que esas son lágrimas de dolor, reconociendo, y yo ya puedo tener lágrimas, pero de agradecimiento. Bueno, eso es una muy buena técnica y un gran consejo, Jan, empezar a buscar y a autoconocerse también para empezar a sanar ese montón de Total, cosas. o sea, y como te digo, podemos ir a muchísimos talleres, pero si no decidimos sanar internamente, o sea, uno Desde la mismo, conciencia, si uno no desde está la, consciente, eso exacta, no le va a servir para exacto. nada. A mí no me va a sanar nadie, Así es. nadie. Bueno, Janet, ya terminando esta sección, ya pasamos a modo reflexión. La muerte de un ser querido deja un silencio que ninguna palabra puede llenar de inmediato. El duelo no consiste en olvidar a quien amamos, sino en aprender a seguir viviendo, llevando su amor en el corazón. Con el tiempo, el dolor cambia de forma y los recuerdos dejan de ser solo lágrimas para convertirse también en gratitud por lo vivido. Bueno, Janet, de esa manera terminamos nuestro podcast. Muchas gracias por contarnos ese pedacito de tu historia de vida tan bonito y abrirnos tu corazón. Muchísimas gracias, Nati, por invitarme, por traer a esta metamorfosis desde el alma a este lugar. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Las velas están a su disposición. Ya saben que siempre ahí me escriben y con todo el amor van con ese mensaje de transformación. Gracias, Janet. Bueno, los invito a seguirme en las redes sociales, en Modo Nati, en Instagram, TikTok, a suscribirse al canal de YouTube en Modo Nati, así seguidito, con Y, y también si tienen alguna historia para contarme, compartírmela al correo en modonati@gmail.com. Recuerden que acá contamos historias de vida cotidianas que independientemente del modo, son extraordinarias. Tus besos